Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. Base de operaciones. Punto de vista, Oda Akira. Entonces, ¿cuál es tu plan, grandulón? En lo que respecta a Lia, quiero decir. Habiendo notado el comportamiento hosco de Crow, lo llamé por primera vez desde que entré al bosque. Se detuvo abruptamente, las ramitas se rompieron bajo sus pies. A juzgar por la posición del sol, hoy nos movíamos a un ritmo bastante rápido. A este ritmo, podríamos llegar al punto de encuentro no mucho después de la fiesta del héroe. Según mi información sobre las estadísticas de los diversos monstruos que habíamos encontrado, determiné que el grupo del héroe podría arreglársela solo, especialmente con Gilles en su equipo, pero tampoco me sorprendería saber que ellos había perdido uno o dos miembros en el camino. Eso fue menos una crítica a sus habilidades y más un testimonio de cuán mortal era este bosque. No era de extrañar que no se encontraran signos de vida humana o animal, y comenzaba a preocuparme que dejar que el equipo del héroe viajara solo no había sido una buena idea. ¿Y por qué eso tiene algo que ver contigo? Crow preguntó, sus ojos penetrando a través de mí. No pude evitar tragar saliva audiblemente, una reacción que normalmente habría provocado un resoplido o un comentario sarcástico de Crow, pero esta vez fue ignorado mientras miraba hacia el bosque. Aparentemente, su mente estaba en un lugar mucho más oscuro de lo que pensaba. ¿Akira? ¿Pasa algo con Crow?, preguntó Amelia, caminando junto a mí mientras estaba allí, congelada en el lugar por la malicia de Crow. Extendí la mano y le acaricié la cara para calmarla. Sí, eso parece, respondí. Pero no creo que sea una buena idea entrometerse en esto. Esa es mi opinión, de todos modos, ¿qué piensas? Amelia reflexionó y luego golpeó su puño contra su palma como si hubiera llegado a una decisión firme. Amelia no era de las que se preocupaban por las cosas por mucho tiempo, sin importar lo que fuera. La única vez que pareció vacilar en una decisión fue cuando se le pidió que eligiera entre múltiples opciones de comidas diferentes, pero incluso entonces, no le tomó tanto tiempo decidirse. Pero las habilidades para tomar decisiones rápidas sin duda eran necesarias para una princesa como ella. Sí, por ahora, también lo vigilaré. Aunque creo que probablemente deberíamos advertir a Lia y a Marilis que se mantengan alejados de él por el momento. Es un cañón suelto. No pude evitar reírme de esa descripción tan acertada, probablemente fue la mejor manera en que escuché a alguien describir a Crow. Oye, los dos. Intenten seguir el ritmo, ¿quieren?, gritó a Marilis desde entre los árboles. Ella había estado tomando un respiro hace solo unos minutos, pero ahora aparentemente estaba con muchas ganas de ir, su acento distintivo me recordó un poco a la chica con acento de Kansai en la fiesta del héroe. Aunque Amarilis había cambiado a un registro mucho más formal y refinado cuando la rescatamos por primera vez, había vuelto a su forma preferida de hablar después de conocernos un poco mejor. Lo cual fue bueno porque, al principio, solo nos llamaría por títulos innecesariamente formales, Sir Héroe Invocado, Su Alteza Real Elfa, Su Ex Alteza Real Bestia, señor miembro del grupo del héroe anterior, entiende la idea. Parecía calentarse con las personas de manera similar a como lo haría un perro. Cuando la encontramos por primera vez en la celda, estaba claramente nerviosa, dado que las vidas de todos sus compañeros de prisión estaban potencialmente en juego, por lo que se puso en modo de defensa hasta que llegó a conocernos mejor. Aunque ahora que lo pienso, eso suena más como un gato que como un perro, ¿no es así? Sí, estaremos allí, lo siento. Mira, démosle un poco de espacio a Lia y Crow por ahora y tratemos de no entrometernos en sus asuntos. ¿Suena justo?, preguntó Amelia, y yo asentí. Incluso yo no quería volver a intentar hablar con Crow en su estado de ánimo irritable actual, y aunque Amarilis nunca lo había conocido de otra manera, pensé que era mejor que todos se mantuvieran alejados de él en este momento. Me di cuenta de que Lia se sintió aliviada después de abrirse un poco a mí, pero el hecho de que no habló con Crow directamente después de nuestra conversación me dijo que probablemente estaba esperando la oportunidad adecuada. Su habitual relación alegre con él no se veía por ninguna parte. Cuando salimos de Uruk por primera vez, aparentemente tomó una decisión y ganó una nueva determinación sobre una cosa u otra, pero ahora parecía perdida, o mejor dicho, el mal comportamiento de Crow le había dado los pies fríos. Desde que entramos en el bosque, ambos se habían vuelto visiblemente inestables emocionalmente, lo que significaba que Amelia y yo ciertamente teníamos las manos ocupadas. Suena justo para mí, respondí finalmente. Como mínimo, necesitábamos descubrir la verdadera razón detrás del mal humor de Crow antes de intentar cualquier otra cosa.
Divertidamente, la forma en que estaba actuando en este momento me recordó un poco a mi hermana pequeña después de ser despertada, generalmente irritable, con incluso las cosas más pequeñas e inofensivas poniéndola nerviosa como un desaire percibido. Ese tipo de vibra. Continuamos a través del bosque en silencio durante bastante tiempo después de eso. A medida que los monstruos que encontramos seguían estando a la par con los de las profundidades más profundas de los laberintos, comencé a sentir cada vez más que el grupo del héroe no estaría esperándonos en el punto de encuentro. Por supuesto, esperaba que todavía estuvieran vivos, pero sabía que la realidad no siempre era tan amable. Aprendí desde el principio con la muerte del comandante Saran que este mundo podría ser un lugar realmente cruel. Y ahora mi ignorancia podría hacer que mueran aún más personas. Monstruos, gritó Amarilis, cuyas habilidades para detectar enemigos estaban muy por encima incluso de las mías. Amelia y yo levantamos una mano en respuesta. Estos monstruos podrían haber sido mortales para otros, pero para nosotros, eran poca cosa. Con su magia de gravedad y mi magia de las sombras, sin mencionar la ayuda del miembro del grupo de un héroe anterior y una princesa bestia, nuestro equipo fue superado de manera hilarante. No es que alguna vez nos hayamos vuelto descuidados, fíjate. ¿Qué diablos es esa cosa? Un robot. Observé con cautela cómo el monstruo apareció a la vista, sus ojos brillaban. Llevaba una armadura de metal gris opaco que parecía terriblemente antinatural para un monstruo del bosque, y pronto comenzó a apuntarnos. Sí, eso es un robot, de acuerdo. Sus movimientos eran suaves y realistas, pero me di cuenta de inmediato de que no había una persona pilotándolo. Sus articulaciones estaban fuertemente blindadas, pero su cuerpo lo estaba considerablemente menos, lo que me dijo que estaba principalmente preocupado por protegerse contra los ataques destinados a obstaculizar su movimiento. Era claramente un autómata construido, aunque por quién y con qué propósito, no podría decirlo. Usando ojos del mundo, pude decir que el robot tenía estadísticas, lo que me dijo que había sido hecho por un hábil inventor. Uno no podría simplemente darle un nombre a un objeto inanimado y esperar que desarrolle estadísticas por sí mismo. Podía alternar entre combates de corto y largo alcance a voluntad, y todos sus ataques incluían un efecto de estado paralítico. Y si eso no fuera suficiente, tenía habilidades de control mental limitadas y podía regenerarse a voluntad. De acuerdo, probablemente podría golpearlo una y otra vez hasta que estuviera demasiado agotado para regenerarse, y Amelia probablemente podría clavarlo en el suelo usando magia de gravedad, pero si los otros héroes se encontraran con esta cosa, estarían en lo más profundo problema. En general, pensé que era un robot bastante bien diseñado, aparte del nombre infantil, y que probablemente podría repeler a la mayoría de los monstruos por aquí sin ningún problema. Pero mientras mirábamos al robot, boquiabiertos, Crow caminó hacia él, completamente imperturbable. «Señor Crow», gritó Lia. Era la primera vez que usaba su nombre desde que entramos en el bosque, pero Crow no reaccionó, simplemente agarró la cabeza del robot y, antes de que tuviera la oportunidad de atacar, la aplastó entre sus manos. Ante tanta ira, Lia ni siquiera pudo salir de la barrera que ya le estaba lanzando. «Sé que estás ahí, vieja bruja desagradable. Muéstrate». Crow gritó con una sorprendente cantidad de veneno en su voz mientras el robot intentaba regenerarse. Con una velocidad increíble, Crow dibujó una especie de runa en el aire y la aplicó al robot, que silenció el artilugio para siempre. Al ver esto, Amelia se desmayó inesperadamente. Incluso yo, que había visto un poco de las artes rúnicas cuando Crow le enseñó cómo usar inversión, sabía que no era el tipo de habilidades que uno podía usar con facilidad, especialmente en un estado mental como el de Crow. Bien, bien. Si no es mi inútil hijo. Recuérdame, ¿cuántas décadas han pasado desde la última vez que decidiste honrar a tu pobre y anciana madre con una visita? Una voz arrogante pero tranquila salió de los árboles. Tenía que ser la voz de la madre de Crow, aunque sonaba incluso más joven que yo, casi rozando lo infantil. Quizás la razón por la que Crow estaba de tan mal humor era porque había sentido su presencia. Después de todo, nos había hecho cambiar el punto de encuentro específicamente para evitar toparnos con ella. ¿Por qué no había pensado en esto antes? Tú no eres madre mía. Crow escupió de vuelta. Ahora date prisa y deshaz el hechizo que lanzaste sobre Lia. Dijo Lia, aparentemente esto era una novedad para ella. El resto de nosotros ladeamos la cabeza mientras tratábamos de discernir qué estaba insinuando exactamente Crow. ¿Había estado Lia bajo algún tipo de trance? Si es así, entonces ciertamente no se notaba en su comportamiento, que era más o menos el mismo de siempre. Oh, te diste cuenta, ¿verdad? Sí, el que le puse es un poco diferente a los demás, dijo una niña pequeña, que salió caminando de detrás de un árbol, mirando directamente a Crow. Su cabello y ojos eran del mismo color que los de Crow, aunque aparte de eso, los dos no se parecían en nada. Y lo que es más, no tenía características animales en absoluto, algo que cualquiera con sangre de bestia sin duda tendría. Ella es humana, murmuró Amelia, después de haber verificado las estadísticas de la chica con ojos del mundo.
La chica agitó sus largas coletas de un lado a otro, divertida. Tienes razón, joven princesa elfa. Aunque te advierto que cuides tus modales. Un alma menos tolerante que yo sin duda se sentiría bastante incómoda al ser vista con esa habilidad tuya, dijo la chica, lanzando algunas críticas apenas veladas sobre Amelia de una manera que no coincidía con su apariencia juvenil. Antes de que Amelia pudiera siquiera disculparse, Crow perdió la paciencia y arrojó el robot que había estado agarrando a la niña. Date prisa y rompe el hechizo y luego piérdete, asquerosa bruja. Justo cuando parecía que el montón de chatarra arrugada podría golpear a la niña directamente en la cara, otro robot apareció detrás de ella y atrapó la cáscara maltratada de su amigo. El nuevo robot se parecía muchísimo al primero, así que solo podía suponer que la chica los había creado a ambos. Humph. Muy bien. Como recompensa por haber superado mi obra maestra, el robot MK11, haré lo que dices. La chica chasqueó los dedos y Lia inmediatamente cayó al suelo como un muñeco de trapo. Lia, gritó Amelia, que estaba parada cerca y rápidamente la levantó. No te preocupes. Ella solo está durmiendo, determinó Amaryllis rápidamente. Dejé escapar un suspiro de alivio antes de volver a donde había estado la chica, solo para descubrir que ya se había ido, tal como Crow había ordenado. Algo me dijo que esta no sería la última vez que la veríamos y, a juzgar por el intenso ceño fruncido en el rostro de Crow, no era el único que pensaba eso. Las copas de los árboles se mecían con la brisa mientras nos abríamos paso a través del ahora pacífico bosque, sin encontrarnos con ningún monstruo. Sin embargo, mientras el mundo que nos rodeaba estaba tranquilo, no se podía decir lo mismo de la gente de nuestro grupo. Crow, si sigues enojándote así, terminarás lastimando a uno de nosotros, ¿podrías dejarlo?, finalmente exigí. No podía permitir que Crow siguiera arremetiendo contra el resto de nosotros solo porque tuvo un encuentro desagradable con su madre. Mientras me lanzaba una mirada de muerte, me di cuenta de que mis palabras solo habían despertado a la bestia interior, y todo esto después de que decidí dejarlo solo hasta el momento adecuado. No podía retractarme de mis palabras, así que solo tenía que seguir adelante. Me mentalicé y me preparé para doblar la apuesta. Las tres chicas, que estaban preparando el campamento, dejaron de hacer lo que estaban haciendo para observarnos a los dos. Les hice señas para indicar que lo tenía bajo control, aunque sabía muy bien que probablemente parecía que tenía un deseo de muerte. Y ni siquiera me hagas empezar con esa pelea ahora, continué. ¿Qué diablos te pasa? Sabía que estaba causando el estado de ánimo de Crow, pero no podía dejar la pregunta sin responder. Para alguien como Crow dejar que los monstruos ordinarios lo tomaran por detrás, obligar a Amelia a saltar y rescatarlo, seguido de una severa reprimenda, era algo inaudito. Y ahora aquí estaba, intentando y fallando en encender una simple fogata, rodeado de piedras de maná reducidas a meras rocas, las vidas monstruosas que había tomado para crearlas desperdiciadas. Fue más que un desperdicio ver tantos utilizados en una tarea simple. Para ser honesto, en su estado actual, Crow no era más que una carga para el resto de nosotros. A pesar de todo, fue un poco un alivio ver un lado más vulnerable de él. Sabía que deliberadamente estaba echando más leña al fuego de la ira de Crow, pero, tal vez debido a su edad, no gritó. Dejó que su ira se calmara y se extinguiera, su expresión incómoda. Verlo con un ceño medio avergonzado en su rostro fue ciertamente un espectáculo digno de contemplar, y no pude evitar ver un poco de mi yo de escuela primaria en él en ese momento. Quizás aún más condenatorio fue que su cola, que se había estado moviendo con furia, colgaba floja como la de un perro castigado. ¿Qué esperabas exactamente que te dijera tu mamá, de todos modos? ¿En secreto querías que se volviera loca y te criticara por dejarla morir ante tus ojos? Me sentí como si estuviera sermoneando a un niño. Sin embargo, Crow negó con la cabeza y luego jadeó como si se hubiera dado cuenta de repente. No, no es eso. Yo solo. Comenzó Crow, pero luego se quedó en silencio. Dejé escapar un suspiro y luego saqué una pequeña piedra de maná de un bolsillo interior. Bueno, si tú lo dices, supongo. Solo asegúrate de cumplir con tu parte del trato antes de hacer algo estúpido, ¿de acuerdo? Encendí la piedra de maná y la arrojé sobre la pila de troncos secos frente a Crow. En cuestión de segundos, se habían incendiado. Parecía que expresar mis quejas había valido la pena, ya que Crow pasó rápidamente de una bola de ira molesta a su antiguo yo condescendiente. Amelia se apresuró a declarar que le gustaba mucho más esta versión de Crow, lo que me hizo reír, pero luego Lia comenzó a sentir con la cabeza. Aparentemente, esta era la primera vez que veía a Crow perderse, y fue realmente desconcertante para ella. Mientras tanto, Amaryllis, que conocía menos a Crow, simplemente ladeó la cabeza confundida sobre lo que estábamos pasando y luego volvió a sus brebajes. Había estado haciendo pociones cada vez que tomábamos un descanso en el camino, aunque no tenía idea de para qué. No mucho después, continuamos, con Crow liderando silenciosamente a la manada una vez más. Pronto llegamos a un campamento recientemente abandonado que solo pudo haber sido construido por el grupo del héroe. ¿Crees que todavía están todos vivos?,
Preguntó Amelia mientras miraba el fuego extinguido, obviamente preocupada por los compañeros de clase con los que se había hecho amiga. Escaneé el área y luego lo pensé antes de asentir. Obviamente, solo puedo hacer una suposición educada, pero parece que algún tipo de comida se derramó por todo el suelo aquí, y eso parece su área de dormir justo allí. Diría que fueron atacados por monstruos mientras se sentaban a comer. Según la cantidad de comida derramada y la cantidad de espacios para dormir aquí, creo que es seguro decir que todos estaban vivos antes de que los monstruos atacaran, al menos. Parece que dejaron algunas pertenencias en el camino y tampoco cubrieron sus huellas, por lo que podríamos perseguirlos si quisiéramos. No se sabía cómo les habría ido contra los monstruos, pero parecía que habían dejado casi todo, aparte de sus armas, mientras huían. Decidimos recoger cualquier cosa que pudiera ser de utilidad. El héroe, Kyosuke, Hiyes, Osoyama, Bueno, Waki, Sude, Nanase. Sí, todos estaban aquí. Hombre, seguro que lograron recolectar una gran cantidad de comida por estos lados, murmuré, mirando los restos derramados de su comida. La carne debe haber venido de los monstruos que enfrentaron a lo largo del camino, pero alguien en el grupo obviamente había sido capaz de diferenciar las frutas y plantas venenosas de las buenas, estaba bastante seguro de que Hiyes no tenía ese tipo de habilidades de supervivencia en la naturaleza. No era una fruta o hierba peligrosa en el grupo. Debe haber tenido a alguien con evaluación o probador de veneno o alguna habilidad similar. Mantuve todos los venenosos limpios y ordenados aquí, señaló a Marilis mientras examinaba el sitio, luego señaló una verdadera montaña de malezas recogidas al otro lado del campamento. No podía recordar que ninguno de mis compañeros de clase tuviera una habilidad de esa naturaleza antes, por lo que tenía que ser algo que uno de ellos había aprendido recientemente. Espero que los alcancemos pronto, dijo Lia con nostalgia, mientras miraba hacia el suelo lleno de cicatrices donde debió haber tenido lugar algún tipo de escaramuza. Mientras hablaba, me di cuenta de que yo sentía lo mismo. Mi respiración quedó atrapada en mi garganta cuando descubrí que estaba mucho más preocupada por la fiesta del héroe de lo que nunca hubiera pensado. Incluso estaba empezando a recordar sus nombres después de años de no preocuparme. Los monstruos se vuelven más feroces cuanto más te acercas al dominio de los demonios, dijo Crow. Siéntete libre de mantener la esperanza, pero espera lo peor. Sus gélidas palabras resonaron en mis oídos durante un rato después de eso. Ahí está. Justo allí, dijo Crow, después de detenerse repentinamente y señalar una corta distancia. A lo lejos, entre los árboles, había un gran edificio de 3 pisos que parecía tener solo unas pocas décadas. Sus paredes exteriores estaban pintadas de verde para mezclarse con el bosque, con toques de blanco aquí y allá que le daban un aspecto elegante. Si Crow no lo hubiera señalado, es posible que ni siquiera lo hubiera notado. Había estado anticipando que la casa de seguridad sería un edificio más antiguo y en ruinas, así que me sorprendió gratamente por decirlo menos. ¿Pasa algo, Lord Crow?, preguntó Lia con preocupación después de que Crow permaneció fijo en el lugar, aún señalando el edificio, por demasiado tiempo. Tras una inspección más detallada, me di cuenta de que el ceño fruncido de Crow no se centraba en la casa de seguridad en sí, sino en el área que la rodeaba. Su expresión se volvió más sombría mientras examinaba los árboles y el suelo cercano. Traté de detectar posibles emboscadas, pero no había presencia de monstruos en el área inmediata, así que no tenía idea de qué estaba haciendo que Crow dudara tanto. La única posibilidad que se me ocurrió fue su madre, pero ella no debería haber estado viviendo en la casa segura. De todos modos, tenía un mal presentimiento sobre esto. Crow. Dije, moviendo una mano frente a su cara. Agarró mi mano con fuerza y la apartó con firmeza. Bueno, al menos mentalmente está ahí. No puedo tenerlo soñando despierto en medio de un bosque habitado por monstruos mortales. No es nada. Vamos. Por su tono, era obvio que definitivamente era algo, y si realmente quería que creyéramos lo contrario, necesitaba trabajar seriamente en su cara de póker. Sin embargo, siempre había sido un hombre de pocas palabras y estaba empezando a caer en viejos patrones, lo cual era molesto, por decirlo menos. ¿Qué debemos hacer, Akira?, Amelia susurró, habiendo notado también el extraño comportamiento de Crow. No es mucho lo que podemos hacer. Me encogí de hombros. No es como si él me diera una respuesta directa incluso si le preguntara, ¿sabes? Seguí a Crow, que caminaba hacia la casa de seguridad a paso ligero y sin una pizca de precaución. Si él fuera el tipo de persona que se abría a las personas cuando intentaban tener una conversación con él, tal vez no tendría una relación tan incómoda con su madre Ilia. En cambio, su personalidad le impidió vivir una vida verdaderamente plena. Supongo que finalmente estamos aquí, dijo a Marilis, su rostro en blanco. Ahora estábamos lo suficientemente cerca de la casa de seguridad para ver todo el edificio sin obstrucciones, y el desgaste era mucho más notorio de cerca. Las paredes exteriores estaban cubiertas de hiedra, el tiempo sin duda había cobrado su precio en el edificio, y se parecía casi a la típica casa encantada. Akira. Todos ustedes lo lograron.
Al escuchar mi nombre, miré hacia arriba y vi al héroe mirándome desde una ventana del segundo piso. Una ola de genuino alivio me inundó cuando levanté una mano para saludar a mi compañero de clase. Sí. Espero que tampoco haya pérdidas de tu parte. Yo pregunté. Bueno, no exactamente, pero titubeó, y mi corazón dio un vuelco. De todos modos, bajo enseguida. Será más rápido dejar que lo veas por ti mismo. Mi mente se apresuró a pensar en las malas noticias que podría tener que compartir mientras esperaba que bajara, pero cuando las grandes puertas finalmente se abrieron, no fue el héroe quien me saludó. Hola chicos. Me alegra ver que lo lograste. Debes estar exhausto, dijo Nanase, quien se aseguró de que todos estuviéramos contados mientras nos recibía con una sonrisa. Sí, me alegro de que ustedes también lo hayan hecho, respondí. Algo anda mal. Noté que su rostro había madurado muchísimo desde la última vez que lo vi, ya que ahora parecía un hombre que había mirado a la muerte a la cara y vivido para contarlo. Sin embargo, también había signos de gran cansancio y demacración, como si pudiera desplomarse y morir en cualquier momento. Supuse que era menos que se estuviera muriendo de hambre y más que estaba profundamente exhausto. Bueno, creo que será mejor que lo veas por ti mismo, dijo Nanase, haciéndose eco del sentimiento del héroe mientras salía cojeando y dando la vuelta a la parte trasera del edificio. Pronto, el héroe también salió y todos seguimos a Nanase. Oh, ven ahora. Eso es realmente todo lo que tienen ustedes, tontos inútiles. KGH. Graag. Hubo un fuerte estruendo y luego la tierra tembló bajo mis pies. No mucho después, alguien voló por el aire. Reconocí las burlas agudas, era la misma voz que había puesto a Crow de tan mal humor. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Crow gruñó en voz baja y ronca. La chica, que acababa de enviar a Kyosuke armado con sus propias manos, finalmente se volvió hacia nosotros como si acabara de darse cuenta de que estábamos allí. Ah, bueno, hola, hijo mío, dijo. Solo le estaba enseñando a la generación actual de héroes una cosa o dos. Si lo desea, me complacería quitarle este antiguo edificio de sus manos como pago por mis servicios educativos. Su extraña sonrisa y el hecho de que no había respondido a su pregunta sugerían que tal vez no se había dado cuenta de la animosidad de Crow hacia ella. Ella se volvió hacia nosotros. Oh, ¿dónde están mis modales? Todavía no me he presentado, ¿verdad? Mi nombre es Noah, y soy la querida anciana madre de tu amigo Crow. Intenta llevarte bien con él, no. Con sus largas coletas y su atuendo casi gótico de Lolita, era de hecho la misma chica que habíamos conocido en el bosque que había embrujado a Lia, aunque se parecía mucho más a la hermana pequeña de Crow que a su madre. Mientras nos quedábamos estupefactos, Nanase y el héroe arrastraron el cuerpo inconsciente de Kyosuke de regreso a la casa. Por la eficiencia de sus acciones, me di cuenta de que ya habían pasado por este proceso varias veces y comenzaban a sentirse bastante agotados. Ahora entendía por qué parecían tan aliviados de vernos. Ahora bien, creo que son presentaciones más que suficientes. Si deseas entrar en la tierra de los demonios, primero tendrás que atravesarme, dijo Noah con una sonrisa maligna que coincidía con la clásica frase de supervillano que acababa de pronunciar. Parecía que nuestra versión personal del infierno apenas estaba comenzando. Punto de vista, Satou Tsukasa. Rebobinar hasta antes de que el grupo de Akira encontrara nuestro campamento abandonado. Me desperté en una habitación desconocida, pero hice todo lo posible para recuperar mi orientación con calma. Recordé que habíamos sido atacados por un robot cuando nos preparábamos para almorzar. Después de una batalla realmente ardua, desbloqueé una nueva habilidad llamada Limit Break, que nos permitió lograr una victoria antes de que el robot se regenerara y se volviera a armar. En ese momento, estábamos en serios problemas, hasta que apareció el creador del robot, una niña pequeña. Más allá de ese punto, sin embargo, no podía recordar. Asumí que me había desmayado por mis heridas de batalla combinadas con fatiga y hambre, pero no tenía idea de dónde había terminado. Era un dormitorio blanco y limpio, amueblado con sencillez, solo con la cama en la que estaba acostado, un escritorio y una silla. No había señales de que alguien viviera realmente allí, al menos no recientemente. Quizá fuera una especie de habitación de invitados. Después de acampar al aire libre durante un buen rato, sentí que no había dormido en una cama real con 4 paredes y un techo a mi alrededor en bastante tiempo. El único edificio que imaginé que estaría en el bosque era la casa segura y, tal vez por el alivio que sentí, o tal vez por mis heridas, volví a caer en un sueño profundo. ¿Qué ap? No puedes oírme, muchacho. Levántate. La próxima vez que abrí los ojos, la luz del sol poniente brillaba cálidamente en la habitación. Se sentía extrañamente como el crepúsculo en casa. Aparte de la voz penetrante que intenta despertarme, por supuesto. Humph. Finalmente decidiste despertar, ya veo, dijo la chica, con una entonación moral superior que me recordó un poco al gato negro familiar de Akira. ¿Y ustedes? ¿Dónde estoy, para el caso? Pregunté mientras trataba de poner mi mente en marcha. ¿Cansado o no?
Ciertamente había peligros potenciales asociados con despertarse en una habitación extraña con una chica extraña con ropa gótica de Lolita. Cuando alcancé la espada que estaba al lado de mi cama, la chica entrecerró los ojos. ¿Ya olvidaste quién soy? Y pensar que fui tan amable de salvarte la vida. Aunque, para que conste, mi Rabotenkaunse nunca habría atacado si no hubiera saltado inconscientemente a través de las trampas que coloqué a lo largo de mi perímetro de seguridad. Algunos héroes que son. Solo podía sentarme allí con la boca abierta. El descaro de esta chica. Nunca había conocido a nadie como ella en mi vida. A pesar de su negativa a responder a mi pregunta, finalmente logré recordar quién era. Ella fue la diseñadora del irritante robot con el que peleamos ayer. Sin embargo, había estado perdiendo el conocimiento rápidamente cuando ella apareció, por lo que el lapso no fue sorprendente. Su llamativo cabello negro y sus ojos me recordaron a alguien que conocí recientemente. En cualquier caso, me relajé un poco al darme cuenta de que ella no era mi enemiga. Luego, como para indicar mi alivio, mi estómago dejó escapar un gruñido fuerte y descarado, y mi rostro se puso rojo como una remolacha. La chica, al verme sonrojarme por tal cosa, simplemente suspiró. Vaya, qué instinto vocal tienes, patán desaliñado. Bueno, que así sea. Después de todo, una de las principales razones por las que te arrastré hasta aquí fue para conseguir una buena comida. Estaba a punto de decirle lo que pensaba, pero luego me invadió un mal presentimiento y me detuve en seco. Algo me dijo que no me serviría de nada ponerme del lado malo de esta chica. La seguí fuera de la habitación y vi que el resto del interior del edificio estaba tan limpio como el dormitorio. Entonces, ¿dónde están los demás? Pregunté, temiendo por el destino de mis compañeros. Podía sentir que había algunas personas en el piso debajo de nosotros, pero no podía decir si eran mis compañeros de clase o no. La chica simplemente resopló. Bueno, eres el único que ha estado inconsciente durante 2 días seguidos, tonto. Los demás están abajo preparando comida para todos, algo en lo que necesitarás ayudar a partir de mañana también. No sabía qué le hizo pensar que tenía derecho a dar órdenes, pero decidí confiar en mi instinto y no responderle, así que solo asentí. ¿Realmente he estado dormido durante 2 días completos? No es de extrañar que me muera de hambre. Oh, hola. Satou, ¿estás despierto?, dijo Waki mientras la chica me guiaba escaleras abajo. Buenos días, Tsukase. Bueno, dijo con una sonrisa. Ya era hora, suspiró Asaina. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para saludarme y mi estado de ánimo mejoró. Pronto, los demás entraron desde la habitación de al lado. Escuché que Tsukase se había levantado y atacado, preguntó Osoyama. Oh, buenos días, dijo Sude cortésmente. Qué bueno, amigo, dijo Nanase. Es bueno verte despierto. ¿Cómo te sientes?, preguntó Hiyes. Parecía que todos estaban contabilizados, afortunadamente. Sí, sí. Basta de holgazanerías. Volver al trabajo, ladró la niña. El miedo en los rostros de mis compañeros de equipo era palpable, y todos se apresuraron a realizar sus tareas asignadas como pequeñas abejas obreras. Me pregunté qué podría haber hecho para que le tuvieran tanto miedo. ¿Y quién era exactamente ella, de todos modos? Su apariencia infantil y su personalidad cascarrabias y anciana no encajaban en absoluto. Oye, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? Le pregunté a Osoyama mientras sacaba algunos cubiertos de un estante, simplemente porque era la más cercana a mí. Se estremeció un poco y luego negó con la cabeza, parecía incómoda. No, tengo esto. Solo concéntrate en descansar un poco, ¿de acuerdo? Lo necesitas, así que trata de tomártelo con calma, al menos durante el próximo día más o menos. Bueno, ¿quién era yo para decirle que no a un sanador? Y todavía me sentía un poco adolorido, así que tal vez sería mejor concentrarme en ayudar a buscar cosas livianas y llevarlas esta noche. Ahora bien, supongo que ya es hora de que les explique todo lo que harán a continuación, ¿no creen? Mientras estábamos sentados allí disfrutando de nuestra sencilla cena de pan, sopa y ensalada, que, hay que reconocer, se sentía prácticamente lujosa en medio del bosque, la niña aplaudió y se dirigió al grupo. Me sentí obligado a hacer algunas preguntas por mi cuenta. ¿De dónde diablos has sacado estas verduras y este pan? ¿Y quién diablos eres tú, de todos modos? No quiero ser grosero, pero creo que será mejor que te presentes a estos niños antes que nada, sugirió Hiyes, levantando la mano. La forma en que dijo, estos niños, y no, nosotros, me dijo que Hiyes ya sabía quién era ella. Sí, no es broma. Ni siquiera sabemos cómo diablos llamarte, se quejó bueno. Ya sé, ¿verdad? Waki susurró. Solo vinimos aquí porque ese robot arrastró a Satou sin el consentimiento de nadie. Lo siguiente que supimos fue que nos estaba obligando a hacer las tareas domésticas y esas cosas y diciéndonos que teníamos que ganarnos el sustento. Interesante. Así que los demás ya estaban bien familiarizados con la mano dura de la niña. Honestamente, me impresionó que hubieran logrado seguir las órdenes de un extraño durante 2 días enteros mientras esperaban que me despertara.
Ah, bien. Supongo que aún no me he presentado, ¿verdad? Puedes llamarme Noah. Da la casualidad de que soy la madre de tu amigo el herrero Crow, dijo, y todos nos quedamos helados, conmocionados por la enorme bomba que acababa de lanzar. Mientras estén todos aquí, tengo la intención de trabajarlos hasta los huesos, así que es mejor que estén preparados para eso. Vi el rostro de Gilles palidecer mortalmente bajo su sonrisa diabólica. Para comenzar, necesitamos averiguar en qué necesita trabajar cada uno. Abre tus páginas de estadísticas, dijo Noah poco después de presentarse. Había muchas otras preguntas que quería hacerle sobre Crow y todo eso, pero las silenció todas. Aparentemente, ella no estaba aceptando preguntas en este momento. Mostrar estado. Canté por primera vez en bastante tiempo, y mi tabla de estadísticas apareció en el aire ante mí, visible para mí y solo para mí. Su casa Satou raza, humano clase, héroe, NV78 HP, 2150 diagonal 3200 PM, 4685 diagonal 5600 ataque, 9700 defensa, 8000 habilidades, matemáticas, NV7, hipnotizar, NV8, artes marciales, NV7, esgrima, NV7, magia elemental, NV5, intimidar, NV6, rugido, NV5, explorador, NV4, detectar peligro, NV5, fuerza hercúlea, NV5, adaptación, NV1, pies flotantes, NV1, endurecer, NV1, habilidades adicionales, entender idiomas espada sagrada, NV2, limit break. Cuando vi mis estadísticas, me quedé genuinamente desconcertado. Pero luego me di cuenta de que no los había revisado ni una sola vez desde que dejamos la nación de Yameto. Entonces, no solo mis habilidades eran de niveles más altos, sino que incluso aprendí algunas habilidades nuevas sin siquiera darme cuenta. Algunos de estos todavía estaban en el nivel 1 porque ni siquiera sabía que los tenía, pero otros como detectar peligro y explorar ya habían subido algunos niveles. Por otra parte, había notado que últimamente me resultaba más fácil detectar la presencia de monstruos, pero pensé que era solo una señal de que estaba acostumbrado a combatir y viajar en este mundo. Aunque me preguntaba por qué hipnotizar seguía siendo mi habilidad de más alto nivel, incluso cuando no la había usado ni una sola vez. Miré a mis compañeros, quienes estaban viendo sus respectivas páginas de estadísticas y parecían igualmente sorprendidos. Todos deben haber subido un poco de nivel también. ¿Todo listo? Entonces salgamos por la parte de atrás, dijo Noah, señalando la puerta trasera. Todavía no podía quitarme la sensación de que nos estaba ocultando cosas, y sonaba como si estuviera a punto de darnos una paliza. Si este fuera Crow diciendo todo esto, probablemente querría llamar a la policía lo antes posible. Sin mencionar que podría decir que los demás estaban igualmente confundidos por la falta de una explicación adecuada. Casi podía ver los signos de interrogación flotando sobre sus cabezas. ¿Qué vas a hacer con ellos?, preguntó Gilles, para mi gran alivio, ya que sentía que cualquier cosa que le dijéramos los niños sería recibida con una feroz reacción. Tal vez fue solo mi imaginación, pero preferiría dejar que los perros durmientes yacieran si es posible. Como madre, como hijo, ella y Crow emitieron un aura de aprensión que parecía decir, ni siquiera lo pienses. Me hizo preguntarme qué habíamos hecho para sacarla del lado malo. Vaya, simplemente voy a hacer sacos de boxeo con ellos, eso es todo, respondió Noah. Porque esta última generación de héroes parece bastante frágil. Si ni siquiera pueden recibir algunos golpes de mi Rabbot MK11, no sé cómo se las arreglarán para cumplir con su deber. ¿Sacos de boxeo? Si ella estaba diciendo lo que yo pensaba que estaba diciendo, entonces podríamos estar en grave peligro. Pude ver las comisuras de la boca de Gilles contraerse por el rabillo del ojo. Espera un minuto, ¿tenían sacos de boxeo en este mundo? A veces tenía que preguntarme si las traducciones que obtuve con mi habilidad comprender idiomas eran literales o solo aproximaciones destinadas a hacer las cosas más comprensibles. Dicho esto, me costó creer que esta pequeña camaronera realmente planeaba pelear contra todos nosotros, así que supuse que su intención era que entrenáramos con su robot. Realmente quería desgarrar esa cosa miembro por miembro, pero una vez que salimos, el robot no estaba por ningún lado. Y después de que nos pusimos todo nuestro equipo, fue Noah la que curvó su dedo índice burlonamente como si dijera, pruébame. Te reto. Espera. ¿Vamos a pelear contigo? Pregunté sin pensar, y ella inmediatamente me devolvió la mirada. Mierda. Creo que acabo de cavar mi propia tumba. Sí, así es. ¿Tienes algún problema con eso?, preguntó dulcemente y con una sonrisa. ¿Cómo podría alguien mirarla y pensar que era una oponente adecuada? ¿Sabía siquiera cómo pelear? Ella realmente cree que tiene una oportunidad, susurró Nanase. Quiero decir, incluso si lo hace, se siente bastante cobarde para nosotros, con todas nuestras armas, unirnos contra una sola niña desarmada, ¿sabes? Sude susurró de vuelta. Al escuchar este intercambio, Gilles abrió la boca como si fuera a decir algo, pero ya era demasiado tarde. Un momento después,
El dúo de escépticos salió volando por los aires antes de estrellarse contra un gran árbol. Me quedé boquiabierto. Justo donde los dos habían estado parados estaba Noah, con el puño cerrado y lanzado hacia el cielo. El resto de nosotros mirábamos con confuso horror, mientras que Gilles simplemente miraba hacia el cielo. Lo siento, ¿pensaste que solo era una niña débil? Recuerda esto, en la tierra de los demonios, son los débiles los que mueren primero. Nunca juzgues a otro solo por las apariencias, afirmó Noah con expresión severa. El resto de nosotros, comprensiblemente, levantamos nuestras armas para defendernos. Un momento después, estaba inconsciente. Tuac, crack, crunch. Después de unos cuantos sonidos que estaba bastante seguro de que no se suponía que hicieran los huesos, vi como otro de mis amigos se precipitaba hacia el cielo azul. Era como algo sacado directamente de un anime. Mientras tanto, mis pensamientos vagaban mientras trataba de ignorar la carnicería que se desarrollaba frente a mí. ¡Wow! ¡Qué buen tiempo estamos teniendo hoy! Perfecto para secar la ropa en el tendedero. Vamos. Es todo lo que tienes. Siguiente. Si hubiera sido el robot dominado que envió a la gente a volar con un solo golpe, tal vez podría haberlo entendido, pero en cambio, era una niña pequeña con ropa gótica de Lolita cuya verdadera edad aún se desconocía. Y para empeorar las cosas, todos estábamos armados hasta los dientes con nuestro equipo habitual, mientras que ella solo usaba los puños. Eso es todo lo que tienes, supuesto héroe. Ella clavó su diminuto puño en mi abdomen, y mis pies fueron barridos del suelo. Si alguien me hubiera dicho que ella era el señor demonio, incluso podría haberles creído. Mi espalda se estrelló contra un árbol lejano y quedé inconsciente por quinto día consecutivo. Habían pasado unos días desde entonces, y apenas me despertaba de haber sido noqueado nuevamente cuando Akira llegó a la casa para mi verdadero alivio, no solo porque me alegró saber que él y sus compañeros habían logrado atravesar el bosque de manera segura, sino porque eso significaba que tendríamos algunos luchadores más dignos de nuestro lado que podrían tener una oportunidad contra Noah. No habíamos podido bloquear o esquivar uno solo de sus ataques hasta el momento, pero Akira podría ser capaz de hacerlo, y estaba deseando que alguien pusiera a esa niña en su lugar. Punto de vista, Oda Akira, en serio, ¿en qué diablos me he metido? Murmuré mientras hacía mi mejor esfuerzo para esquivar los puños que volaban a centímetros de mi cara. Por todos los derechos, debería haber estado profundamente dormido en una cama agradable y cálida, dándole a mi cuerpo el tiempo que necesitaba para recuperarse de caminar por el bosque. En cambio, estaba detrás de la casa segura, tratando de esquivar los puños de furia de Noah. Quería gritar, un hombre no puede tener un maldito descanso. Todos estos desarrollos repentinos e inesperados realmente estaban comenzando a pasar factura. Habíamos llegado a la casa, y luego, después de una rápida presentación unilateral, fuimos atacados por pequeños puños. Puños que, a pesar de verse delicados y pequeños, acababan de lanzar a Kyosuke por los aires. Si no fuera por toda mi experiencia en combate, probablemente habría estado justo detrás de él. Afortunadamente, su golpe no dio en el blanco, pero la pura fuerza del impulso del seguimiento aún desgarró la tierra. Mientras miraba el enorme agujero que su puño había taladrado en el suelo, hice una mueca. No era alguien para hablar, pero parecía bastante increíble que un mero humano podría poseer tal fuerza insondable. Mientras tanto, no parecía bastante impresionada con la facilidad con la que había esquivado su golpe, mientras sus ojos se abrieron como platos. Bueno, pareces tener mucho más potencial que el supuesto héroe. Coloréame intrigada, dijo, lamiéndose los labios con deleite. Un escalofrío me recorrió la espalda. Podía sentir su aura cambiando, mi habilidad de detectar peligro hizo sonar campanas de alarma en mi cabeza. Un presentimiento me dijo que debía agacharme, lo cual hice, y en una fracción de segundo. No había girado detrás de mí. Sentí su puño volar justo sobre mi cabeza, quitándome algunos pelos en el proceso. Hubo un sonido como si el viento se rasgara como papel, y tragué saliva. ¿Era solo yo, o esta chica realmente estaba tratando de matarme? Un golpe así, y estaría acabado. Oye, vieja bruja. ¿Estás tratando de matarlo o qué? Crow gritó mientras corría desde el costado. Tratando de matarlo. Noah respondió, levantando las cejas. Oh, hijo mío, de vez en cuando haces algunas preguntas tontas. Por supuesto que estoy tratando de matarlo. Pude sentir una profunda malicia comenzando a emanar de su pequeño cuerpo, y comencé a temblar. Algo me dijo que Noah podría ser mucho más poderosa incluso que Crow o yo. Quizás nadie aquí hoy podría tener una oportunidad contra ella. Detrás de mí, alguien tragó saliva audiblemente. Si no lo fuera, solo tendríamos una repetición de la exhibición lamentable del héroe de la última generación, continuó. ¿Seguramente no lo has olvidado? A pesar de todas tus correrías y todo tu entrenamiento para ser el equipo más fuerte del mundo, los demonios aniquilaron a todos en tu grupo, excepto a ti y al héroe, mucho antes de que conocieras al señor demonio. ¿Y ustedes se llamaron héroes? Olvidaste lo que fuiste a hacer a la tierra de los demonios.
Mientras Noah continuaba regañando a su hijo, su enfoque permaneció fijo en atacarme. Me incliné hacia atrás, apenas logrando evitar un golpe que casi me roza la nariz. Eso es para lo que estoy aquí, ella proclamó. Todos ustedes lo han hecho bien para llegar hasta aquí, pero si ni siquiera pueden vencer a una anciana como yo sin luchar, no me atrevería a dejarlos ir más allá de esto. Si crees que voy a dejar que esos demonios maten a otro grupo de jóvenes ignorantes, estás totalmente equivocado. La feroz determinación en sus ojos hizo que el parecido entre ella y Crow fuera aún más claro, era exactamente lo que había visto en los ojos de su hijo la noche que me pidió que matara a Graham. Aún así, la forma en que nos llamó jóvenes ignorantes no me sentó bien, así que por primera vez desde que comenzó esta conversación, estiré la mano y atrapé uno de sus golpes. Ella jadeó, y su atención se centró por completo en mí. No me importa si eres la madre de Crow, le dije. Tienes que dejar de hablar porque no sabes nada sobre nosotros. Teníamos nuestras propias razones para estar en esta búsqueda y nuestro propio conjunto de circunstancias. Si estábamos en el camino correcto, no podría decirlo. Y tampoco podía comenzar a adivinar si nuestros niveles, por altos que fueran, estarían a la altura del señor demonio. Conocer a Mayro me hizo preguntarme si sus círculos mágicos podrían ser la clave para regresar a casa, pero eso tampoco era seguro. Diablos, incluso si regresamos a nuestro mundo sanos y salvos, era posible que el tiempo se moviera a un ritmo diferente aquí, y regresaríamos a la Tierra en el futuro. Además, y solo relacionado tangencialmente, todavía tenía que descubrir de qué me habló el comandante Saran de habilidades especiales de nivel 100. Cuanto más pensaba en las cosas, menos sentía que sabía. Era posible que no estuviéramos en el camino más corto hacia nuestro destino final, pero todo lo que podíamos hacer era tratar de encontrar nuestro camino en la oscuridad y seguir avanzando. Ustedes pueden discutir sobre las generaciones anteriores todo lo que quieran, dije, pero mis compañeros de equipo y yo tenemos que seguir adelante. Si no somos lo suficientemente fuertes ahora, seguiremos trabajando en ello sobre la marcha. Agradezco tu preocupación, pero realmente no es necesario. Mientras estábamos aquí, haciendo girar nuestras llantas, la salud de mi mamá podría estar deteriorándose. No quería llegar a casa solo para descubrir que mi familia se había ido. En cualquier caso, habiendo dicho mi parte, solté el pequeño puño de Noah. Está bien, muchachos. La comida está lista. Osoyama gritó desde el interior del edificio. Oh, sí, me preguntaba a dónde se habían ido los otros que no estaban entrenando. Supongo que estaban adentro preparando el almuerzo. No podía creer que ya había pasado el mediodía, pero mi estómago ciertamente estaba listo para algo de comida. De todos modos, le dije a Noah, parece que te has equivocado de idea, así que déjame aclararte, mis amigos y yo. Todo lo que estamos buscando es un camino de regreso a nuestro mundo. Ir al continente de los demonios es solo un trampolín hacia ese objetivo. Tal vez terminemos luchando contra los demonios, o tal vez encontremos algún tipo de término medio. ¿Quién sabe? Si superamos esto sin luchar, estaría bien, pero sabía que era una esperanza ingenua. Pensé en cuando nos encontramos por primera vez con el sirviente gato del señor demonio, y nos atacó en forma de dragón, no era probable que quienquiera que diera órdenes como esas no cooperara. Lo siento si te ofendiste, pero ya estamos lo suficientemente cortos de tiempo. Y no somos solo nosotros, tu hijo también lo está, dije con firmeza. Los ojos de Noah se abrieron cuando se dio cuenta de lo que estaba insinuando. Me di cuenta por la forma en que había luchado en nuestro camino hacia aquí, a Crow no le quedaba mucho tiempo. Tiempo. Punto de vista, Noah. Mientras vi al chico vestido de negro caminar de regreso a la casa segura, Gilles pasó junto a mí, así que lo detuve para hacerle la pregunta que rondaba mi mente. ¿Qué es ese chico, Gilles? Conocía a Gilles desde que perdió a su madre gracias a mi inútil hijo. En ese momento, él y yo estábamos parados aproximadamente a la misma altura. Hacía tiempo que me había superado, y su juventud comenzaba a decaer. De niño, era un mocoso mal hablado, pero había madurado mucho. Para alguien que había vivido tanto como yo, los años y los meses habían pasado en un abrir y cerrar de ojos, pero aún me conmovía ver cuánto había crecido. ¿A quién te refieres?, preguntó Gilles, ladeando la cabeza. Señalé al niño con la barbilla, una poderosa determinación vivía en él. Ningún niño de 10 o 20 años podría haber vivido una vida que resultara en una resolución tan profunda, pero la forma en que habló me dijo que era más sabio que su edad. Ah, sí. Bueno, no estoy seguro de poder decírtelo. Lo único que puedo decir es que el comandante Saran se interesó especialmente en él y, como supuso, es mucho más fuerte que cualquiera de nosotros aquí, incluido el héroe Satou. Me maravilló escuchar a Gilles hablar con franqueza y tracé mis labios con mi dedo índice. Gilles retrocedió un poco. Sin duda, el chico era el único lo suficientemente hábil para esquivar mis ataques, y había llegado varios días después que los otros héroes. Sin embargo,
Lo había hecho con mucha naturalidad y sin una pizca de malicia. Si Saran Mitrai realmente lo había distinguido de los otros héroes convocados, entonces debe haber algo especial en él. No hay muchos que reciban la bendición del gran Saran Mitrai. Debe haber algo de valor en el chico. Tal vez realmente podría tener éxito donde la generación anterior había fallado. Vi cómo su silueta negra desaparecía en el edificio, mientras cruzaba la puerta, sus ojos negros atraparon los míos por una fracción de segundo. Una vez que estuvo completamente fuera de la vista, me giré para mirar a Gilles. Entonces dime, Gilles, ¿cuánto más tiene ese hijo mío? No fue hasta que el chico mencionó el tema que comencé a pensar en el final de la vida de mi hijo. Pero tenía razón, el hijo que yo conocía habría intervenido y evitado que golpeara a sus compañeros hasta convertirlos en pulpa. Incluso si confiaba en sus habilidades, nunca se arriesgó a que sus amigos sufrieran daños innecesarios. Ese era el tipo de persona que era mi hijo. Y, sin embargo, a pesar de levantarme la voz, ni siquiera había intentado intervenir y detenerme antes. O tal vez quería pero simplemente no podía. A su edad, su cuerpo probablemente no funcionaba como antes. Caramba. Pensar que ni siquiera pude notar un cambio tan claro en el comportamiento de mi propio hijo. Empezaba a sentirme como una anciana senil, a pesar de mi inmortalidad. Si tuviera que adivinar, diría otro año, tal vez. Pero eso suponiendo que lo pasa en gran parte en reposo, sin esforzarse demasiado. Si sigue luchando como lo ha estado haciendo últimamente, entonces, bueno. Gilles se apagó, sonando casi al borde de las lágrimas. Ya veo. Solo podía imaginar cómo debía haberme visto en ese momento. Primero, mi hija murió joven, y ahora, mi hijo, que pensé que había ganado la inmortalidad como yo, era un anciano que se acercaba al final de su vida. Cuanto más vivía, más seres queridos perdía, pero nunca fue más fácil. Parece que me voy a quedar atrás una vez más, murmuré suavemente. Gilles debe haberlo oído, ya que se movió incómodo. Lamento que siempre tengas que pasar por estas cosas. Está bien. Aunque parece que él y yo deberíamos tener una conversación seria más temprano que tarde, para que no me arrepienta. Tenía muchas cosas de las que necesitaba hablar con mi hijo. Como miembro sobreviviente del grupo del héroe anterior, sabía que algún día regresaría a esta casa segura, por lo que decidí mudarme aquí y convertirla en mi base de operaciones. Nunca hubiera esperado estar en un límite de tiempo tan corto. Creo que probablemente sea lo mejor, sí, dijo Gilles. La única pregunta era si Crow realmente me escucharía o no. Atrás quedaron los días en que me llamaba mamá y se aferraba a mis faldas. Aunque uno esperaría que hubiera superado su fase rebelde cuando estuviera en su lecho de muerte. ¿Puedo ayudarte con algo? Después de un almuerzo extrañamente silencioso, durante el cual no tuve oportunidad de hablar con mi hijo, quería encontrar un lugar donde pudiera estar solo, así que me dirigí a la parte de atrás. La repentina afluencia de personas en los últimos días me había dejado con ansias de soledad. Pensando que los héroes no querrían volver a la escena de tal carnicería en el corto plazo, estaba seguro de que sería capaz de pensar un poco solo, pero parecía que alguien más se me había adelantado. Era la chica que había caído bajo los efectos de mi hechizo más poderoso. Los otros héroes se habían visto afectados por uno que causó conflictos con sus compañeros cuando cruzaron el bosque, y el que ella cayó fue una huella mental subliminal que le hizo sentir una ansiedad amplificada con respecto a la persona en la que más confiaba, mi hijo. Él era el único alrededor del cual ella actuaba de manera extraña. Nunca esperé que mi hijo tuviera mucha suerte con las damas, dado sus problemas de actitud, pero parecía que esta chica pensaba lo mejor de él. Me había interesado ver cómo mi hechizo podría afectar eso, pero mi hijo rápidamente puso fin a mi experimento. Cuando la vi de pie detrás de la casa, parecía como si me hubiera estado esperando. Fue una situación incómoda, ya que el único conocido de mi hijo que conocía era Gilles, y nunca había visto a esta chica antes de conocerla en el bosque. Es un placer conocerte. Mi nombre es Lia y soy una ex princesa de Uruk. Sus llamativos ojos cobalto estaban fijos en mí mientras me hacía una reverencia cortésmente. Sabía que probablemente no había vivido una vida tan larga como la de mi hijo, pero en algunos aspectos me pareció mucho más madura que él. Quizás eso se debió a su educación real. Sin embargo, por alguna razón, escuchar su nombre me hizo detenerme. Recordé a mi hijo usando su nombre cuando me exigió que levantara el hechizo, y aunque no había sentido nada entonces, algo sobre ese nombre me llamó la atención ahora. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Lia. Sí. Fue Lord Crow quien me dio ese nombre, en realidad. Ante esto, mis ojos se abrieron. Cierto,
Lia era un nombre bastante común, pero tenía un significado especial en nuestra familia. Jadeé con incredulidad. Mi hijo te puso ese nombre. Yo pregunté. Ese sí. ¿Qué pasa con eso?, respondió ella, inclinando la cabeza confundida. Negué con la cabeza. A juzgar por su reacción, no sabía el significado que tenía ese nombre. El hijo que conocí nunca en 1.000.000 de años habría pensado en nombrar a alguien así solo porque era hijo de una familia honorable o rica. No, debe haber algo en esta chica. Pero si él no había creído conveniente decirle la importancia del nombre, entonces no me correspondía a mí hacerlo, y hacerlo solo haría que se sintiera aún más resentido conmigo. Ya no podíamos mantener una conversación sin que él fuera sarcástico y frívolo. O nada. Es solo un buen nombre, eso es todo. Uno que no creo que mi hijo sea capaz de inventar. Gracias. A mí también me gusta mucho. Parecía que ella realmente se sentía así que no pude evitar sonreír. Me preguntaba si ella sentía lo mismo. Pero yo divago. Parece que tienes algo que deseas decirme. ¿Puedo ayudarle con algo? Yo pregunté. Si Crow realmente la había llamado Lia, entonces eso la convertía en una especie de nieta para mí. No pude evitar sentirme más cálido y aceptarla. Más de lo que había sido hace un momento, incluso podría ser suficiente para que me abra sobre cosas que normalmente no haría. ¿O sí? Hay muchas cosas que me gustaría preguntarte, por supuesto, pero lo más importante es que solo quiero saber un poco más sobre Lord Crow. Asentí, habiendo esperado eso completamente. Ya había sido testigo de su obsesión por mi hijo, observar cuidadosamente cada uno de sus movimientos, tratar de anticiparse a sus necesidades y ayudarlo siempre que fuera posible, e incluso llevarle la comida además de servirla a ella misma. Esto me pareció extraño al principio, pero debe haber sido su relación normal, dado que el chico de negro y sus compañeros no parecían encontrar este comportamiento inusual. Mi hijo también parecía aceptarlo como la norma. Tal vez había imaginado que estaba cavando un foso figurativo a su alrededor para mantener alejados a los demás. Espero que esto no parezca demasiado atrevido o irrespetuoso, pero me preguntaba cómo te sientes acerca de la hermana fallecida de Crow después de todos estos años. Tu hija, eso es. ¿Estás contento con dejar que su memoria se desgaste con el tiempo? ¿Qué? No, claro que no. Respondí al instante, mostrando mucha más emoción de la que normalmente tendría, pero no pude evitarlo. Supongo que nunca has dado a luz antes, por lo que probablemente no puedas relacionarte con esto, pero todos los padres aman a los niños de su propia carne y sangre, incluso si ese niño crece y se convierte en un asesino o un buscador de la dominación mundial. Incluso si fuera una niña desobediente que tuvo el descaro de ir y morir antes que yo, eso no cambia nada. Ella sigue siendo mi amada hija. Lia sonrió, complacida con esta afirmación. Está bien, entonces, ¿qué pasa con Crow? Si las circunstancias cambiaran y él hubiera sido el que murió en lugar de ella, ¿te olvidarías de él y seguirías adelante? Absolutamente no, respondí sin dudarlo. Incluso si estaba un poco reacio a admitirlo, no podía mentir. Mis instintos maternales simplemente no me lo permitían. Atesoro a mis hijos hasta el día de hoy, mi hijo y mi hija. Ambos son hijos de su padre, así como míos. Nada cambiará eso. Podría hablar mal de él todo lo que quisiera, pero en mi corazón, mi amor siempre sería el mismo. Amaba a mis hijos, y eso era todo. Después de perder a su padre y a mi hija, la única miseria que me quedaba por experimentar en este mundo era perder a mi hijo en la vejez. Lia, al escuchar esta respuesta, suspiró como un padre desilusionado. Bueno, sé que los asuntos de su familia no son de mi incumbencia, pero si ese es el caso, entonces usted y su hijo tienen serios problemas de comunicación en los que deben trabajar. Quiero que sepas que Lord Crow estaba nervioso desde el momento en que nos encontramos contigo en el bosque hasta que llegamos aquí. Aparentemente, el estado mental de mi hijo le estaba causando mucho estrés a Lia. Como ella lo dijo, ni siquiera se dio cuenta de que los monstruos se acercaban sigilosamente a él por detrás, lo que obligó a su alumno a correr en su ayuda. También mencionó cómo luchó durante más de 1 hora y desperdició innumerables piedras de maná tratando de iniciar un fuego simple. Fue en ese momento que la detuve de decir nada más. No tenía idea de que el simple hecho de tropezar conmigo convertiría a mi hijo en un desastre inútil, aunque el hecho de que todavía tuviera alumnos a esta edad me sorprendió. ¿Sabes lo que me dijo Lord Crow el otro día? Dijo que era la primera vez que te veía desde que él y su hermana se escaparon de casa, y todavía no dijiste una palabra sobre ella. Pero a juzgar por el hecho de que claramente te mantuviste en contacto con Lord Higges,
No es como si no te hubieras preocupado por Lord Crow todos estos años, ¿verdad? A pesar de la base inestable de su lógica, tenía razón. Sin embargo, nunca fui alguien que supiera cómo decir lo correcto en el momento correcto. Mientras yo estaba ocupado tratando de vigilar de cerca a su hermana, Crow se había ido y casi lo matan en el castillo del señor demonio. Luego, en el momento en que comencé a tratar de vigilarlo más de cerca, su hermana murió. Como alguien que no puede morir, siempre he tenido todo el tiempo del mundo. Si bien eso puede sonar divertido por un tiempo, también significa que tuve que quedarme de brazos cruzados y ver cómo mi familia vivía sus vidas, de principio a fin. Y por mucho que dijera amarlos en el fondo, eso no cambiaba el hecho de que yo era una vieja cascarrabias que solo sabía quejarse y criticar. Incluso aquí, a solas con Lia en un lugar privado, no me atrevía a decir las cosas que realmente deseaba poder decirle a mi hijo. Pero Lia no podía saber eso, así que simplemente me miró y sacudió la cabeza como si estuviera tratando con un niño testarudo. Probablemente estaba pensando que yo era demasiado orgulloso para admitir mis sentimientos, incluso cuando Crow no estaba cerca. Y a eso yo diría, no es asunto tuyo. Aún así, no iba a tomar algo como esto en la barbilla, así que decidí que intentaría vengarme un poco. ¿Estás enamorada de él, verdad? Pregunté con una sonrisa irónica. Perdón. No, claro que no. Una chica joven como yo nunca podría enamorarse de alguien como él. Sería completamente impropio. Así lo afirmó, pero sus mejillas rojas como la remolacha y su voz chillona no lograron convencer, y rápidamente huyó de la escena. Vaya, vaya, esa fue una reacción aún mejor de lo que esperaba. Esperaba apretarla un poco más, en realidad, pero, bueno. Volví adentro, sintiéndome un poco mejor por haber hablado con ella. Tal vez una chica como ella era el tipo de persona que podía controlar a mi hijo. Regresé a mi habitación, sin notar la cola que sobresalía de detrás de un árbol cercano, una cola exactamente del mismo color que mi cabello.